Estado. Hoy, 25 de julio de 2025, conmemorando el Día Naranja, tendremos nuestra ponencia que se titula el día de hoy Derecho de las Mujeres. Agradecemos a todos los compañeros, toda la comunidad, como ya lo enumeré en algún momento, y para esto me voy a tomar el punto de presentar a nuestro presidium. En primer lugar, y en representación de nuestra directora general del IEDEP, la arquitecta Juanita Guadalupe Marmolejo Sánchez, hoy la maestra Minerva Peña Ramírez, que es nuestra directora académica. Un fuerte aplauso, por favor. Como invitada especial, la maestra María del Rocío Espíndola García, jefa del Departamento de Formación con Enfoque de Género y Derechos Humanos de la Secretaría de las Mujeres. Sea bienvenida, maestra. Un fuerte aplauso, por favor. De igual manera, tenemos a nuestra compañera Ana Carmen García Zúñiga, titular de la Unidad de Difusión y Eventos Especiales. Un fuerte aplauso para la compañera, por favor. De igual manera nos acompaña la maestra Josianic Romero Reyes, titular de la Dirección Administrativa. Un aplauso, por favor, a mi compañero, el subdirector de Planeación y Recursos y Servicios, el maestro Francisco de Asís Beltrán Peralta. Acto seguido, solicitamos a la maestra Minerva Peña Ramírez pueda dirigirnos un mensaje de bienvenida en representación de la directora general Juanita Guadalupe Marmolejo Sánchez. Muy buenos días a todas y todos. A nombre de nuestra directora, la arquitecta Juanita Marmolejo, doy la más cordial bienvenida a nuestra ponente, la maestra María del Rocío Espíndola García, jefa del Departamento de Formación con Enfoque de Género y Derechos Humanos. Haga llegar, por favor, un cordial saludo y agradecimiento a la titular de la Secretaría de las Mujeres, la ciudadana Yadira Lira Navarro. También doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros de este instituto, a esta gran ponencia para aprender y ser garantes de los derechos de todas las mujeres. La Cartilla de los Derechos de las Mujeres no es solo un papel, es una herramienta de lucha, una guía que nos recuerda que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, a decidir sobre su cuerpo, a recibir un trato digno en casa, en el trabajo, en las instituciones educativas, en la calle y en cualquier espacio de la sociedad. Que esta cartilla no sea solo un documento que se guarda, sino una voz que se levanta. Por amor a Puebla, todos los derechos para las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Un fuerte aplauso para nuestra directora académica. Acto seguido, aunque ya la presenté, vuelvo a presentar, pero ahora como ponente a la maestra María del Rocío Espíndola García, jefe del Departamento de Formación con Enfoque de Género y Derechos Humanos de la Secretaría de las Mujeres. La maestra, como semblanza, es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad Cuauhtémoc, es maestra en Estudios de Género por el Instituto Universitario Puebla, es maestra en Gobierno y Políticas Públicas en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, es diplomada en Planeación con Perspectiva de Género de la Universidad de Anáhuac, es diplomada en Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de Paz de la Secretaría de Gobernación Federal, es certificada en alineación EC 0308, capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, es conferencista y tallerista, es en derechos humanos de las mujeres, empoderamiento, comunicación no discriminatoria, violencia digital, presencia de las mujeres en las redes sociales, principios de paridad y liderazgo de las mujeres, sexismo en medios, sexual y laboral, juzguemos en libertad sin estereotipos, técnicas de empoderamiento como herramienta para la prevención del abuso sexual en las infancias y también en violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos. Fue conductora del programa de radio No Estás Sola, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva en SICOM Radio. Se desempeñó como promotora del proyecto Rescate de los Barrios en el municipio de Puebla. Fue asesora del presidente municipal de Puebla y desarrolló el primer diagnóstico de mujeres en barrido manual y mecánico del municipio de Puebla. Fue analista especialista en medios de comunicación en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo y en los ejes de gobierno del presidente municipal. Es capacitadora para partidos políticos sobre cómo comunicar para prevenir la violencia hacia las mujeres en talleres de tardes de café. Fue productora y conductora de los programas de radio del Grupo ASIR, Tu Espejo Diario, en SICOM y Puede Ser Diferente. Actualmente es jefa de Departamento de Formación con Enfoque de Género y Derechos Humanos de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Puebla.
Le damos un fuerte aplauso y le damos el micrófono para que comience con su ponencia. Aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. También saludo a las personas que nos acompañan a través de la transmisión en vivo que se está llevando a cabo. Para mí es un orgullo y un honor estar enfrente de cada uno y cada una de ustedes. Hoy vengo con una encomienda justamente de mi titular, Yadira Lira Navarro, y también de mi subsecretaria, la maestra Gabriela Pérez Bazán. Hablar de la cartilla de los derechos de las mujeres. Y me voy a permitir levantarme para que salga más la voz, dicen por ahí, ¿verdad? Porque si no, quedamos aquí, se queda aquí. Hoy me da mucho gusto, de verdad, estar con cada uno de ustedes. ¿Sí? Muchas gracias. A ver si se escucha mejor. Sí, ¿verdad? Perfecto. Oigan, ¿pero qué celebramos el día de hoy? Yo soy bien preguntona y yo no solamente vengo aquí como a exponer, que me escuchen, sino también vengo a escucharles. ¿Quién me dice qué celebramos el día de hoy? Bueno, el Día Naranja, ¿celebramos? Ok, celebramos con... y entonces de repente nos empieza a hacer ruido, ¿no? El decir, híjole, no es celebración, es conmemoración. Y entonces ahí vamos bien. ¿Saben por qué me encanta preguntar? Porque cuando da uno una ponencia, de repente queremos como llegar, ¿no? Como ser asertivas, como decir, sí estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Porque ¿quién sabe qué dijo? Pues no sé, a mí me invitaron a algo y al final se aventó un choro, pero ¿quién sabe qué dijo? Entonces quedamos que el día de hoy no es un festejo, sino una conmemoración. Y en esa conmemoración, fíjense, cuando recibimos la invitación, decían, ¿por qué no hablar de la cartilla de los derechos de las mujeres? Que en días pasados se presentó y que algunos y algunas de ustedes nos hicieron el favor de acompañarnos. ¿Alguien me puede decir de las personas que asistieron por qué es importante dar a conocer esta cartilla de los derechos? ¿Quién me dice yo? Para que todos sepan los derechos que tenemos ahora como mujeres, pero no nada más las mujeres, sino también los hombres. Muy bien. Muy bien, hablar de igualdad, que esto es un término que utilizamos, que muchas veces decimos, no, sí, recuerdan cuando antes éramos la Secretaría de Igualdad, ¿no? Y luego Secretaría de Igualdad Sustantiva, y de repente parece que este término de equidad, igualdad, sigue quedando muy lejano. Y para aquellas personas que no nos acompañaron en la cartilla de la presentación, déjenme contarles que ha sido y es algo bien importante. Le voy a pedir a los compañeros técnicos si iniciamos con el video, por favor. Gracias. Kilitayatkan, Tukin Katawiliñan, Kin Takuinikan, Ekin Takasitkan. Derecho a la ciudadanía, Kin Palakata, Chankana Kin La Sinkana Kukuchu, Nakimashkikan Kilikuchu. Derecho a la salud, Clan la Kikata Maktakascocanan, Chuchan la Kikamashikanan, Likuchun, Antakumakuchin. Derecho a no ser discriminada por mi lengua, por mi origen y mi color de piel. Todos los derechos para todas las mujeres. Puebla, Gobierno del Estado. Por amor a Puebla. Pensar en grande. Muchas gracias. ¿Qué identifican en este video? ¿Qué vemos en este video? Manitas, participación. Adelante, por favor. Las lenguas, ¿cómo hablan? Lenguas, ¿ok? ¿Qué más? Grupos indígenas. ¿Qué más? ¿Qué hace falta? Yo siempre les digo, hay que ser analíticos, analíticas, ¿no? Porque de repente parece que todos y todas vemos lo mismo, pero no es cierto. Hay alguien que me puede decir, yo vi vestimenta, ¿no? Yo vi que hablaba de discriminación. No, yo vi. Y entonces de repente, cuando decimos todos y todas vimos lo mismo, no es cierto. No es cierto. Alguien incluso le atravesará el tema. ¿Alguno de aquí es de pueblos originarios? Población indígena. Que en la lista de asistencia esa pregunta hacemos porque es bien importante, ¿no? Y empezar a identificar. Pues justo a través de la cartilla de los derechos de las mujeres, que híjole, es un compromiso bien grande, porque es el 54 de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y cuando me dijeron, vas a dar el tema de la cartilla de las mujeres, dije,
qué compromiso tan fuerte. Porque fíjense que en este evento, yo les voy a platicar acerca de los derechos, pero también de lo que se vivió en este evento, que es lo más importante. Tuvimos ponentes bien interesantes, pero saben, ellas ya están en la historia. Yo les voy a hablar de aquellas mujeres que no lo están. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando decimos todos y todas tenemos derechos, ¿es cierto? Sí. Ok. ¿Alguien me puede decir por qué estamos en el 2025, que se les va a llegar en este momento, ¿no? Una cartilla, bueno, terminando, repartiendo cartillas de los derechos de las mujeres? Oigan, pues ya estamos en el 2025. Y si todas y todos tenemos derecho, ¿por qué estamos difundiendo una cartilla? ¿Quién me dice? ¿Por qué no los conocemos? Muy bien. ¿Por qué más? Porque muchas mujeres ni estudian bajo presión, ni siquiera Muy bien. ¿Qué más? para reconocer sí, también, ¿no? Muy bien, conocer, exigir, por el marco. Ok. Ah, caray, no hay que hacerle más publicidad, no hay que hacerle más publicidad. Efectivamente. Efectivamente, tenemos una deuda histórica. Por aquellas que no lo saben, ¿no? Y de repente dicen, ay, pero ¿qué relevancia tendrá la cartilla? Fíjense que para plasmar, porque son 15 derechos en la cartilla, se hizo todo un estudio donde se invitó a participar no solamente a mujeres académicas, sino también y discúlpenme que les dé la espalda, a mujeres indígenas, a mujeres afro, y de repente esto se abrió. Pero lo más interesante que ustedes van a leer, si algunos no lo conocen o algunas, no es lo que viene escrito, sino lo que esto arrojó. Y arrojó que efectivamente muchas mujeres no conocen sus derechos. Y aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a ir participando, levantando la mano. ¿A qué tenemos derecho? Manitas. A la educación, a la vida digna, a la salud, ¿qué más? A la libertad, por allá atrás. ¿Quién dice yo? A la no discriminación, muy bien. Por allá atrás. Al respeto, al trabajo, ¿qué más? A la vivienda, a la seguridad, a la igualdad, muy bien. ¿A qué más? ¿A qué? A la vestimenta, ¿ok? ¿A qué más tenemos derecho? a la vida, a decidir. A la vida, a decidir. ¿Alguien recuerda cómo aprendimos estos derechos? En la escuela, ¿no? Y de repente eran como la tabla, ¿no? A la educación, a la salud, a la vivienda. Y cuando vamos a todos los espacios con las infancias y las adolescencias, nos recitan bien bonito, bien bonito los derechos. Pero cuando tú te empiezas a analizar los derechos y dices, oye, esto tiene un gran impacto, porque fíjense que en este estudio, y que nosotras también a través de realizar estas capacitaciones en campo, nos damos cuenta que parece que el derecho a vivir una vida libre de violencia es nuevo. ¿Por qué nadie me lo dijo en esta sala? Y de repente dice, sí es cierto, ¿no? ¿Por qué será que nadie lo dice? Porque el primero que casi mencionamos es la educación, el trabajo y la salud. Pero el derecho a vivir una vida libre de violencia, nadie lo abraza, ¿eh? Nadie dice, sí es cierto, tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Y entonces, cuando se empezó a construir esta cartilla, efectivamente, se dieron cuenta que las mujeres no conocen sus derechos y que no los reconocen. Y si no los conocen y no los reconocen, ¿qué vas a exigir? Vamos a ir pasándole, porque yo les digo, yo hablo mucho, yo como 3 horas aquí de experiencia, pero pues bueno. La que sigue, por favor. Fíjense, cuando hablamos del derecho a la libertad, a ser libres, a tener entornos y espacios de respeto, yo les digo, ¿cuántos de ustedes en este momento, y sean sinceros y sinceras, se sienten felices? Levanten la mano.
No. Fíjense, esa es una gran lección. Dicen todos. No. Hay que hablar en singular. Porque no todos ni todas levantaron la mano. Porque a pesar de que es viernes y por ahí dicen, y el cuerpo lo sabe, no todos y todas sienten lo mismo. Porque tal vez estemos pasando alguna situación difícil, nos esté preocupando algo. Estarás diciendo, híjole, ojalá mis hijos no incendien la casa, ¿no? Porque qué difícil es que estén en vacaciones. ¿Qué estarán haciendo? Ya se habrán levantado. Y seguramente alguno o alguna le atravesará una preocupación muy fuerte. Entonces, cuando decimos todos y todas estamos felices, no es cierto. Desde nuestro entorno, desde nuestra experiencia, desde lo que estamos viviendo. Y entonces, hablar de estos espacios con respeto, con dignidad. Cuando vimos el video, habla mucho del color de piel. Una mujer puede ser muy feliz, pero si llega en un entorno que la están viendo porque, ay, pues es que todavía fíjense cómo se refieren, ¿no? Tienen color humilde. ¿Cómo nos referimos, no? Ahora, es que el color humilde de la persona, el color, y eso es discriminación. Pero lo decimos. ¿Sabes qué es entrar a un lugar con una vestimenta y que todo el mundo se te quede viendo? Porque no cumplimos estos estándares, esos estereotipos. Y si alguien empieza a hablar náhuatl, zapoteca, mixteco, híjole, pues ¿qué te digo? Eso se llama interseccionalidad. La doble y triple discriminación que se vive en las mujeres por el hecho de no solamente de ser mujeres, ¿no? O tener algún tipo de discapacidad. Y entonces, vamos avanzando, por favor. Tenemos derecho a vivir en familia, en paz y con bienestar. Y ¡ay, qué derecho tan fuerte! ¿Cuántas familias o qué tipos de familias conocemos? Porque las familias son diversas, ¿no? Ya no es el papá, la mamá, el hijito y la hijita y el perro, no. Ya ahora pues existen diversos tipos de familia, ¿no? Mamá, papá, ¿no? O sea, hay alguien que a lo mejor no quiere tener hijos o hijos, ¿no? Con mascotas, sí. En este aspecto, a mí me pasó y luego de veces que llegando a una pregunta, ¿quién viene de una familia funcional? Papá, mamá e hijos. Y es decir, no, cada vez mis hijos son solamente una música o presente, y es que a veces esos niños traen algunas situaciones. Pues hasta la fecha me estoy con los hijos y hay ninguna discriminación también por no venir de una familia con papá y mamá. Cuando a veces esas familias también tienen algún problema, pues hay una discriminación. El hecho de que seamos una familia y fíjate cómo el término, porque por ahí las palabras tienen poder, cómo el término disfuncional lo hemos comprado. ¿Por qué vamos a ser disfuncionales? ¿No? Durante mucho tiempo y históricamente se tapaba un poquito la ausencia del papá, porque el papá estaba trabajando, ¿no? El papá estaba haciendo otras actividades. Pero hoy en día también como atraviesa, como dice la maestra, el tema de la mamá, ¿no? O el tema de que no seas madre soltera, sino madre autónoma, ¿no? Este término de la soltería que parece que nos falta a alguien más. Entonces somos madres autónomas. Aquí estamos para aprender, ¿no? Y entonces, de repente, empiezas a visibilizar esta parte tan importante que es empezar a entender que si tú no quieres tener hijos e hijas, está bien. Si tú tienes otra pareja, está bien. Y entonces, este derecho, ¿por qué lo pondrían en la cartilla? ¿Quién me dice? Vamos analizando. ¿Por qué nos pondrían en la cartilla derecho a vivir en familia, en paz y con bienestar? Pues por estas situaciones, ¿no? Porque vamos, ¿no? Ahora, fíjense, todos estos derechos, porque no lo saben, están de acuerdo a los artículos que fueron reformados cuando entró la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso empezamos a ver y analizar estas problemáticas que también están atravesando las mujeres,
¿no? Que si te entrevistaran a ti, que si me entrevistaran a mí, que si entrevistaran a alguien más, dirías, oye, pues sí, pero es que también por esta situación, porque dentro de los libros de texto nos dicen que la familia, que todo esto, pues a mí me están señalando y yo me siento discriminado o discriminada. La que sigue, por favor. Esta parte del derecho a la educación. ¿Cómo vemos este derecho a la educación? ¿Todos y todas seguimos teniendo acceso a la educación? ¿Sí? ¿Por qué entonces hablamos? ¿Qué pasó durante pandemia? Y lo vimos en medios de comunicación, en noticieros. ¿Qué pasó en esa época? Hubo más violencia familiar, muchos desertaron. ¿Quién era la mayoría que desertaba en este tema de educación? Pues aquellos también que no tenían la posibilidad en algunas personas, por ejemplo, con solo del acceso a un equipo de cómputo, un teléfono, a internet, ahí ya se dio realmente y se expuso muy difícilmente por la situación en la cual pues no todos realmente tienen derecho a la educación. Y vemos cómo la tecnología, ¿no?, también va avanzando. Y en este tema de la pandemia pudimos visibilizar que también en algunos lugares, por usos y costumbres, la que tenía que regresar a la casa pues era la mujer, ¿no? O las niñas a atender. Entonces, ante esta cuestión de la educación que está en nuestra Constitución, que debe ser gratuita, laica, yo les pregunto, ¿cómo ustedes garantizarían este derecho en una zona indígena? En una zona que tal vez tener acceso a alguna escuela no sea tan fácil para algunas comunidades. Porque si se dan cuenta, todos los derechos vienen entrelazados. No podemos hablar uno sin el otro. ¿Cómo lo harían? Porque estamos en el tema de la educación, ¿cierto? Yo viajo mucho a la Sierra del Carmen, a los lugares de los pacientes. Voy a usar todo también. Pero allá lo que hacemos es consulta. En la comunidad, pues lo vimos todos lo que es el parque de la universidad, la iglesia, el lugares hay partes de la iglesia. Y ahí hablamos, hacemos las famosas ferias, que realmente es cada quien lleva mucho tiempo para comer. Entonces, una forma que se preguntó la familia fue precisamente eso. Las gentes que tenían un poquito más de educación, porque fueron, tienen acceso a educación, iban a la iglesia, a la capilla, a compartir, y para las mujeres que sus hijos no quieren, a las semanas. Allá todavía no se da mucho de la tecnología, o estamos realizando físico, y muchos pudieron tener ansiedad. Entonces, habíamos personas que estábamos en la capilla o en la parte del proyecto de las zonas reservadas. Ahí vamos a cambiar de eso. ¿No? Porque allá no hay internet. Allá está desconectada los famosos materiales que ellos hacen, pero cuando hay un día de seguridad, entonces se da mucho los recursos. Es una forma que no necesita que simplemente pasar la voz. Muchas gracias por compartir. Por ahí dicen, no se necesita, lo que se necesita es voluntad, ¿verdad? Sí, y incluso podríamos ahondar un tanto en cuanto a los ámbitos que van desde la parte informal, que es lo que tiene que ver con el comentario acertado de la maestra Carmen, que sin duda en términos de alcance que podemos lograr como individuos en solitario o en colectivo, pues es a medida de las posibilidades que tenemos es ampliar la educación no formal. Pero en el ámbito de la formalidad, pues realmente creo que hay una deuda del Estado histórica para llegar a los lugares menos favorecidos y marginados. Y yo incluso ahí podría situar una de las bondades que tenemos como institución, y es el hecho de tener cobertura en zonas muy marginadas. Lamentablemente siempre las limitaciones de acceso en cuanto a la infraestructura limitan el término de cobertura, pero ahí partimos un tanto también del ejercicio de las políticas públicas a nivel federal
porque afortunadamente tenemos una cobertura que pues tenemos más del 50% a nivel nacional en lo que a educación superior se refiere. Sin embargo, también hay un dato interesante que tiene que ver con quiénes son en términos de eficiencia terminal quienes están finalizando y gratamente son las mujeres. Gratamente, una vez que una mujer ingresa a un nivel educativo, podemos decir en términos estadísticos que somos quienes estamos finalizando, quienes estamos ingresando y con la determinación de finalizar un nivel educativo. Claro que hay variantes en cuanto a los niveles educativos, nivel básico, nivel media superior y nivel superior en cuanto al acceso y cobertura. Pero bueno, existen esas dos miradas de la educación no formal y la educación formal. Gracias. Ay, a mí me encanta venir porque yo aprendo de todos y de todas. Es esto bonito porque en una formación no solamente tú impartes, sino compartes. Entonces, a partir de ello, fíjense qué importante es decir, ¿qué compromiso tenemos nosotros o nosotras como personas servidoras públicas para garantizar ese derecho? Vimos algunas maestras, ¿no?, que incluso se trasladaban en sus propios vehículos, convertían las camionetas y de repente dice, sí se puede, ¿no? A veces es este compromiso extensivo no solamente de nosotras, sino también de la población, de una comunidad. ¿Cómo vamos viendo también estas brechas? Por ejemplo, en las matemáticas, ¿no? En la química, en estas áreas donde las mujeres aún estamos rezagadas. Entonces, por eso es importante seguir hablando de este derecho. Me voy un poquito más rápido. Derecho a la salud. Fíjense que sin el otro, ¿cómo avanzamos? Aún tenemos esta deuda y nada más lo vemos en la cuestión de la menstruación, que a veces no se habla, pero está ahí presente. ¿Cuántas niñas llegan a faltar o adolescentes a sus centros de educación por no tener medidas de higiene? No hay agua, no hay papel, no hay jabón, no tenemos en los botiquines toallas femeninas, que ahí la Secretaría de las Mujeres estamos impulsando una acción bien bonita, haciendo toallas ecológicas, ¿no? Estas toallas que les permitan a ellas también generar un ingreso, pero a su vez también andarlo trayendo. Porque de repente la educación, ¿no?, en cuestión femenina, que te dicen, pero nadie te dice que a lo mejor eres alérgica al látex, ¿no?, que eres alérgica a determinado, o que no a todas nos queda, o nos acomoda determinado tipo de toalla. Ahí seguimos viendo cómo garantizamos ese derecho a la salud. Sí, muchas veces, cuando las mujeres están embarazadas, se tienen que trasladar y no tienen estas clínicas. O tienen que ir a otro municipio, ¿no?, para que las atiendan y tengan este control. Por eso seguimos hablando de estos temas de salud. La que sigue, por favor. Derecho a la vivienda. Levanten la mano. Ay, ahora estamos en vivo, nos vaya a ver el SAT. ¿Cuántas mujeres pueden decir, yo tengo una vivienda propia? Y de repente vemos esto, ¿no? Dices, ¿cuántas somos dueñas? ¿Cuántas, a su vez, conocen esta experiencia donde el abuelo tenía las tierras, ¿no? Pero posteriormente, ¿a quién se las pasaron? ¿Cuántas veces, y a veces hasta lo platicamos, qué difícil es ya poder acceder a comprar algo? Y entonces dicen, bueno, si las mujeres no tenemos estas propiedades, ¿cómo podemos tener esta autonomía? ¿Cómo la alcanzamos? Sí, podemos estar inmersas en el trabajo, podemos estar inmersas en la toma de decisiones, pero seguimos sin ser dueñas de las tierras, ¿no? O tener acceso a alguna vivienda. Y hay ojo, ¿no? Se está impulsando también estos programas donde muchas veces son enganchadas a través de internet porque les dicen que para agilizar, ¿no?, o salir beneficiadas, tienen que dar un pago. Y entonces ahí si les toca a alguien que les pregunte, les tenemos que decir, todo tiene que ser, ¿por qué medio? Por páginas oficiales, ¿sí? Por páginas oficiales o en las mañaneras. Ahí seguramente vas a encontrar la información. No en páginas de Facebook, no en páginas ahí que promuevan cosas que para acceder a un derecho tienes que dar tu mochada, ¿verdad? La que sigue, por favor. Derechos comunitarios. ¿Por qué es importante que en estos derechos comunitarios podamos acceder a los servicios?
¿Por qué es tan importante, ¿no?, que estas comunidades sigan ejerciendo no solamente en individual, sino en colectivo? ¿Cómo podemos hacer que estos derechos comunitarios, ¿no?, o las personas participen? Fíjense que hace algún tiempo, donde trabajé también en rescate de los barrios del municipio. Y esa es una cuestión bien difícil, bien difícil, porque aún históricamente, cuando nuestras antecesoras, no te lo lleves, no, era, no te lo lleves, ya me sirve. Y cuando no es un sistema, oye, pero ¿cuándo le explicaste a la mujer que lo que está viviendo es violencia? Porque si se dan cuenta, y yo observo aquí, tenemos unos violentómetros. Tú reconocerás que te haga ley de hielo, que no te dé para la comida, que diga que te quedas en casa a hacer nada, que te diga que eres una fodonga, que ya perdiste la figura, que no, o sea, y cuando tú le empiezas a decir algo, para muchas es el pan de cada día, para muchas. Y entonces si tú no le haces consciente y empiezas a trabajar, pues obviamente no esperes que a la primera denuncie y cuando vea que se lleven a su agresor, digas, ¿por qué no estás sensibilizada? Esa es la clave. También trabajamos, ¿no?, con estas capacitaciones con Fiscalía, con Ministerios Públicos y les decíamos, ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿En qué consiste? ¿Qué tipos, qué modalidades existen? ¿Para qué sirve? ¿En qué momento la aplicamos? ¿En qué momento decimos si estamos trabajando en ella? ¿En qué momento decimos cuando la mujer viene y no tiene ni un solo moretón, ni viene ensangrentada? Oye, pero es que la violencia psicológica. Ay, ¿cómo compruebas la violencia psicológica? No, seguramente algo hiciste. Mejor regresate a tu casa, porque te va a ir peor. Ah, no, pues sí. Si ya me dijo que me va a ir peor y que no voy a contar con la justicia, pues obviamente mejor me regreso a mi casa. Es esta parte que sigue costando, ¿no? En derecho a la justicia con perspectiva de género. La que sigue, por favor. Derecho a la participación política. Ya estamos, por ahí dicen, ya estamos. Híjole, ya llegamos. Pero ahora hace falta que volteemos a ver a las propias mujeres, ¿no? Hacer estas políticas públicas encaminadas ¿a qué? A la participación de nosotras mismas, a esta toma de decisiones. Pero tampoco se deja. Vimos durante estas elecciones mucha violencia. Durante muchas mujeres querían llegar también hombres, ¿y qué pasaba? ¿No? Fíjense, dentro de mi semblanza me hicieron favor de leer. Tuve la oportunidad, cuando tenemos el programa de Radio No Está Sola, a entrevistar a la primera presidenta municipal del municipio y me decía que no la respetaban por el hecho de ser mujer. Cuando yo llego a hacer una negociación, se voltean, porque recuerden que si es presidenta, es síndico municipal. Si es presidenta, es síndico, ¿no? Entonces, su síndico municipal se volteaban a ver a ella, o incluso hasta con el chofer, pero con ella no. Y esta historia fue la presidenta el año pasado. Y entonces de repente cuando vemos estos derechos, pasamos por favor al que sigue, al que quiero llegar a los derechos digitales. Cuando estaba hablando Olimpia en esta presentación de la cartilla de los derechos, ¿no? Se me repiten esta cartilla de los derechos. Fíjense. Y hubiera yo iniciado con esto, pero por algo lo dejé casi al final. En esta parte de la cartilla de los derechos que los vamos a empezar a repartir, ¿no? Justo empezamos a hablar de que nuestras abuelas, nuestras madres, se quedaron con sueños. Tal vez algunas tías. Pero eso no queremos para las generaciones que vienen. Y esto, ¿saben cómo me vino así pensando y analizando? Porque yo estaba sentada detrás de un grupo de señoras mayores. Y cuando Olimpia estaba hablando de la situación que pasó, una de ellas dijo, ¿cómo nos toca sufrir por ser mujeres? Otra señora dijo, ¿de qué está hablando? ¿Y eso cómo es?
O sea, yo nada más sé que esto me sirve para hablar, pero ¿a poco puede pasar eso? Una más dijo, pues sí, pues cómo no le iba a pasar, ¿para qué hace eso? Y entonces podemos ver, ¿no? Varias, por eso les decía, ni todos vemos lo mismo, ni todos escuchamos lo mismo, porque cada uno, a través de su experiencia, le va a impactar de manera distinta. Y entonces, fíjense, si hablamos de que no tenemos acceso a la educación, o de que estamos hablando de una brecha, ahora, ¿cómo vamos a poder hablar de los derechos digitales que tenemos? Si todavía no nos quedan claros los que están en la Constitución. ¿Cómo le vas a decir a una mujer, tienes derechos? ¿Y eso qué es? Oye, pones candados, ¿cómo? No, nada más entro a mi Face, ¿no? O nada más entro a ver, o poner mi video, o a grabar a mi hija de TikTok, porque baila bien bonito, sin saber que la estás exponiendo, sin saber que hay redes de pedófilos. ¿Sí? Y entonces cuando le empiezas a contar a las mujeres, parece que les estás hablando del planeta Marte. ¿A poco eso existe? ¿A poco puede pasar eso? Pero si mis adolescentes se entretienen con TikTok, hasta quieren ser desarrolladores de contenidos, porque la máxima aspiración es ser, ¿no?, influencer. Cuando no nos ha quedado claro esto, que tenemos derechos, ahora ¿cómo los garantizamos? Y en estos derechos de la virtualidad, donde muchas mujeres seguimos creyendo durante mucho tiempo que con bloquear a esa persona que nos estaba molestando, con decir, pues me cambio de red, me cambio de nombre y no pasa nada, vemos que no es así, que sigue atravesando la vida de muchas mujeres y que incluso esto trae consecuencias que las ha llevado muchas veces al suicidio. ¿Cuándo vivir en paz? ¿Cuándo estar tranquilas? La que sigue, por favor. Esta parte de los niños, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es bien bonito que ellos y ellas empiezan a reconocer, pero sobre todo que ya te hablan. Creo que la educación es este parteaguas, esta puerta fundamental para reconocer que tenemos derechos. Que hoy una niña pueda decir, si mi papá, mi hermano, mi tío me toca, no es normal. Y no es de calladita me veo más bonita y la ropa sucia se lava en casa. Porque si yo les contara cuántas infancias siguen pasando lo mismo y que les dicen, no pasa nada, se te va a olvidar cuando crezcas. Porque a través del caballito o de las escondidillas todavía siguen escuchando, pero no se lo digas a nadie. Seguimos pasando esta situación. Entonces es importante también que ellos conozcan por qué se imparte una línea de la vida, por ejemplo. ¿Ustedes se han preguntado? ¿Por qué a muchos adolescentes se les sigue diciendo, acá hay alguien que te puede escuchar? ¿Por qué no se sienten escuchados y escuchados? Porque en sus hogares no son escuchados. O sea, es un tema que viene de escuelas de generación tras generación. Que cuando llegan a los bachilleratos y ya se sienten independientes, ahí es cuando viene el tema de, ahorita por ejemplo yo quisiera saber cuántos conocen la ley Olimpia. O sea, muchísima gente ni siquiera la conoce. Los que a lo mejor estamos en el tema de educación, sí tenemos acceso a ella, porque posiblemente nos la dieron en el mismo trabajo, pero si no tampoco, y ellos menos la conocen, ¿no? Entonces yo creo que ahí es que en la línea de la vida, ellos se desahogan, ellos se sienten una línea segura de decir, está pasando esto, quiero que alguien vea por mí. Creo que va. Muchas gracias, y fíjate que me das pie para regresarme un poquito al otro derecho, porque efectivamente existen leyes, ¿no?, o conjunto de reformas, pero se quedan en un papel. Oigan, cuando preguntas, ¿y qué es eso? No sé. Oye, ¿cómo vas a denunciar eso? Pues quién sabe. ¿A poco lo que me pasa en internet se puede denunciar? ¿No? Entonces seguimos sin avanzar. Si yo les preguntara, ¿han escuchado de la ley SIDA? Sí, hemos escuchado, otros sí, eso qué es. Y de repente regresamos nuevamente a este tema de la violencia. La que sigue, por favor, ¿no? El tema de decir el consentimiento. Si ya no quiero estar contigo, pues entonces ahí te va haciendo en la cara y a ver quién quiere estar contigo, ¿no? Ni a de nadie, esta propiedad aún de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Fíjense que en esta reforma que
también establece la presidenta Claudia Sheinbaum, dice, las mujeres tenemos esta brecha digital, pero esta brecha también de acceso a un trabajo remunerado. ¿Por qué? Porque seguimos ganando menor cantidad por el mismo trabajo. Y entonces también, o más trabajo, ¿sí? Efectivamente, doble, triple jornada. Entonces también dentro de esto es importante reconocer, por ejemplo, ¿quién me dice que conmemoramos el 8 de marzo? El Día Internacional de la Mujer. ¿Y ahí qué derecho se peleó? ¿Por qué las mujeres fueron asesinadas? Porque estaban exigiendo salario y descanso y se les hizo fácil encerrarlas y matarlas. Efectivamente. Y esto, digamos, ya pasaron hace algunos ayeres. ¿Por qué sigue en la cartilla? ¿Por qué sigue evidenciándose este derecho? ¿La que sigue, por favor? Y cerramos en este último, que es el derecho a vivir una vida libre de violencia. De verdad, yo les pido que compartan esta cartilla, que la difundan, que hablemos, ¿no? Que toda la gente, porque finalmente es un compromiso que también tenemos como personas servidoras públicas, no solamente hacer llegar esta cartilla, sino hacer valer los derechos. Hay muchas mujeres, incluso en nuestros propios entornos, que no saben cómo denunciar, que muchas veces asumimos como es la cruz que me tocó cargar, o es la vida que me tocó vivir, o en algunos municipios me decían, pues es que me aguanto porque si yo me separo de él, ¿qué van a decir? Pero aparte ya no voy a valer. Hay mujeres que aún sienten esta valía porque tienen un hombre a su lado, porque el éxito de una mujer era casarse y tener hijos e hijas. Entonces es bien importante también reconocer a qué instancias los podemos canalizar. No todos y todas podemos hacer esta parte, ¿no? Nos dicen de los primeros auxilios psicológicos, de atender a alguien en una situación de crisis cuando le vas a decir, échale ganas. Pero pues te estoy diciendo, sigues ahí de necia, tú te lo mereces. No. Si estamos en alguna situación, mejor, mira, aprendí y reconocí que este es un derecho, el derecho a vivir una vida libre de violencia, que puedes acudir a la Secretaría de las Mujeres, que puedes ir a la 2 Sur 902, donde se te proporciona asesoría jurídica y psicológica, porque actuamos por dupla especializada. Muchas veces van a decir, no, yo quiero jurídicamente como. Todavía seguimos relegando la ayuda psicológica. Entonces, a través de esta dupla especializada atendemos, no solamente a mujeres, también a hombres, con el tema de las masculinidades, pero también tenemos un centro de empoderamiento infantil, donde llegan los niños, las niñas, los adolescentes, también a reconocer esta parte de lo que están viviendo en casa. Tenemos una línea telefónica también, pueden marcar 911, y recuerden, ¿no? Siempre hay una opción, pero también es importante reconocer hacia dónde la vamos a canalizar. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario que se llevan de este día naranja? ¿Alguien que quiera participar, compañeros? Levante la mano para que les hagamos llegar el micrófono. O de docracia. Voluntarios o víctimas. Un compañero que casi no escuchamos. A ver quién dice de los compañeros. Gerardo. ¿Por quién votaron? Recuerden que, como me acuerdo de la escuela, y esto se los comparto. A veces cuando decían, no, aventaban a Armando, a María, ¿no? Y digo, agradezcan a esos compañeros que los impulsaban, porque reconocían un liderazgo. Yo sé que hay muchos líderes, y fíjense lo que les decía, tenemos el derecho a la voz, pero no todos ni todas empleamos. Entonces, a ver, un hombre, un caballero que quiera participar. ¿No? Levanten la mano, no se peleen, por favor. Todos bien participativos. El compañero que está sonriendo. A mí me encanta la gente feliz porque ya es vida. ¿Verdad? Te escuchamos. ¿Qué te llevas de la vida? Pues muchas cosas. Digo, independientemente del tema central, creo que tenemos mucha
mucho por mejorar, como lo comentaban tanto el Estado como nosotros tenemos mucha deuda con todo este tema. Y en general, ¿no? Hace un momento comentábamos de cuando tú vas a denunciar a alguien, una mujer denuncia a su pareja por violencia, puede ser ignorada, ¿no? De igual manera, cuando los hombres van a denunciar maltrato por parte de su esposa, pues hasta se ríen, ¿no? Esa es una perspectiva más de género, lo considero. Entonces sí es importante trabajar muy de la mano con el tema, y considero que, bueno, yo soy padre de 2 hijos, una niña y un niño, y voy a emitir un comentario muy personal. No sé si sea perfecto educando a los niños, creo que no, nadie lo es. Pero en cuanto a actividades o quehaceres, yo no hago una distinción en cuanto a ti te toca esto porque eres mujer o a ti te toca esto porque eres hombre. Yo creo que si dejamos un poco en el núcleo familiar de separar los géneros entre hombre y mujer y los hacemos más funcionales, no solo para que se vean bien en el exterior, sino para que puedan funcionar en la vida, creo que estaría mucho mejor. Sin etiquetar, eres hombre, si eres mujer, biológicamente pues somos muy diferentes, pero en las funciones no etiquetar el género, creo que sería mucho mejor, ¿no? Ese es mi punto de vista, y pues siento que cuando salimos a la sociedad, ahí es donde, a pesar de que tengas unos buenos cimientos y pilares de educación, empiezan a haber muchas diferencias. El machismo, el acoso en la calle, que es horrible. Y bueno, ahí es donde empezamos a distinguirnos más entre hombres y mujeres, que creo que no deberíamos hacerlo desde un inicio. Biológicamente tal vez, pero funciones no deberíamos hacerlo. Y por otro lado, bueno, estuve hojeando un poco la cartilla, y también lo quiero compartir con mis hijos, y creo que es un buen ejercicio que lo lean tanto los niños como las niñas, para que aprendamos de que independientemente de que se trate de mujeres, son garantías individuales que tenemos y que pues hay que ejercerlas. Muchas gracias, de verdad qué completo, ¿verdad? Solamente hace falta que nos den la palabra y todo lo que sale. Eso es lo que quiero que se diga. Que de verdad puedan compartir, que puedan entender, que hagamos esta parte de la reflexión de sí. También nosotros como hombres, ¿no? Pasamos otras cosas que muy pocas veces mencionamos o identificamos porque qué van a decir. En el Ministerio Público también se ríen ¿cómo que te va a pegar? Pero no lo hablamos, lo seguimos callando. Un compañero nos decía, ay no, pero es que nosotros nos dan bien pocos días por licencia de paternidad. Pues esa licencia de paternidad también la promovieron las mujeres. Ahora organícense ustedes y también promuevan más extensiva esta licencia de paternidad, ¿no? Es una invitación tanto para que hombres como mujeres pues vivamos en una sociedad más justa, ¿no? Y equitativa, porque en el 2025 efectivamente nos seguimos preguntando por qué tendríamos que seguir difundiendo una cartilla de las mujeres. Muchísimas gracias. ¿Pueden poner un momentito así su cartilla, por favor? Sí. Oigan, pero... Agotemos el programa y ahorita pasemos. Son tan amables. No se me van. No se vayan. Es viernes, pero todavía no nos vamos. Acto seguido, por favor, en el programa, vamos a solicitarle a nuestra directora académica, la maestra Minerva Peña Ramírez, pueda dirigirnos un mensaje de agradecimiento a nuestra ponente y a su equipo que hoy está aquí con nosotros. Maestra María del Rocío Espínola García, en nombre de nuestra titular, la directora general arquitecta Juanita Marmolejo y de todo el equipo que conforma el instituto, agradecemos esta plática, este compartir no solamente conocimientos sino experiencias, como bien lo menciona, respecto a la cartilla de los derechos de las mujeres. Y nuevamente le pido extender este agradecimiento a su titular, a la ciudadana Yadira Lira Navarro. Asimismo, me parece muy importante recalcar el compromiso que tiene nuestro gobernador, que se ve reflejado en este instituto, porque le comparto, nuestra directora general es la primera vez que una mujer dirige este instituto y además es la primera vez que
tenemos conformada los puestos directivos por mujeres, mis compañeras, la abogada Josiani, mi compañera Ana Carmen, somos parte de este cuerpo directivo. El compromiso del gobernador es evidente acerca de impulsar a las mujeres, pero como bien lo mencionó, también nos hace falta a nosotras como mujeres volver a ver a otras mujeres e impulsarlas para crecer. Adicionalmente, nuestros estudiantes, aproximadamente el 70% está conformado por mujeres. Nuestro personal que nos ayuda a llevar a cabo toda la labor del instituto, aproximadamente igual el 70% son mujeres. Son cifras importantes porque efectivamente se nota esta labor que estamos realizando para incentivar la participación, si bien de todas y de todos. O sea, es importante esta deuda histórica que tenemos y reforzarla de esta manera, ¿no? Pues como bien lo mencionamos, esperamos que este papel que contiene los derechos de las mujeres no solamente se quede en un papel, sino que genuinamente, como bien lo compartía el compañero, se replique, se comparta con las personas a las cuales nosotros podemos tener contacto, que también seamos portavoz, por lo menos desde este instituto, con todas aquellas sedes en las que tenemos representación, llevarlo y que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes repliquen esta información también con sus familias. Le agradecemos y en nombre de nuestra titular le entregamos el reconocimiento a la ciudadana María del Rocío Espíndola García por su participación en la ponencia Cartilla de Derechos de las Mujeres. Un aplauso. Una foto, si son tan amables, una foto para después ponernos del otro lado del escritorio y sacarlo por todo el escritorio, si son tan amables. Por favor, 1, 2 y 3. Listo. Ahora sí, compañeros del auditorio, se ponen de pie, por favor, para que los compañeros pasen. Así y nada más, por favor. Así es como De este lado.